Hoy nos toca Hechos capítulo 7. Vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos. Y ya lo veníamos estudiando en los ayunos que teníamos los jueves. Y aún en los ayunos era de gran bendición. Uno encontraba cosas, revelaciones que en otros momentos tal vez no lo encontrábamos. Pero ahora que estamos retomando el libro de los Hechos, Dios sigue hablando, Dios sigue ministrando, Dios sigue enseñando, Dios sigue revelando. Amén. Amén. Bien. Antes de ir al capítulo 7, quiero tocar unos versos del capítulo 6, porque el 7 es la continuación del capítulo 6. Vamos al capítulo 6 de Hechos, verso 11. Vamos al verso 11. 6 de Hechos, verso 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Estaban acusando a Esteban, lo estaban señalando de haber hablado contra Dios, de haber hablado contra la iglesia, de haber hablado contra el templo. Habían lanzado unas acusaciones, y no solamente lo estaban acusando, sino que el Sanedrín o los religiosos del momento tuvieron la osadía de sobornar, de comprar voces para que dijeran mentiras contra Esteban. Verso 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Verso 13. Mira lo que vuelve a hacer el Sanedrín. Y pusieron testigos falsos, gente contratada, gente tal vez pagada. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo. Diga conmigo, lugar santo. Y contra la ley. Verso 14. Pues le hemos oído decir, recuerden que está hablando los testigos falsos. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Diga conmigo otra vez, lugar. Que destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Amén. Ahora sí. Hay un contexto de esta muerte, hay un gran contexto de esta persecución contra Esteban. Y yo quiero que le presten mucha atención para que usted pueda disfrutar del mensaje en esta mañana. Podemos observar las acusaciones que levantaron contra Esteban. Esto indica que el servicio de Esteban iba más allá que servir a las mesas. ¿Se acuerdan los capítulos anteriores que ellos habían convocado a los discípulos para poder escoger a 7 diáconos que se encargaran de servir a las viudas que estaban siendo desatendidas? Y parte de ese equipo era Esteban. O sea, Esteban había sido llamado por Dios y por los apóstoles para atender a las viudas, para servir sopa, por decir, a las viudas que estaban siendo desatendidas en el pueblo. Así que Esteban, o el servicio de Esteban, no estaba limitado a servir un plato de sopa o a servir a una mesa, sino que el servicio de Esteban, ya conmigo, trascendía. Era de impacto, era de influencia. Imagínate cómo un hombre que sencillamente estaba sirviendo un plato de comida a las vírgenes fue, por decirlo así, lo agarraron, lo tomaron y lo llevaron al concilio. Y se levanta una gran cantidad de testigos falsos, soborna gente para hablar contra alguien, decir mentiras de alguien que solamente estaba atendiendo aparentemente a las mesas o a las viudas. Pero al leer los hechos usted se va a dar cuenta que el servicio de Esteban trascendía, iba más allá que servir plato de comida a las viudas. Esteban, aún sirviendo su plato a las viudas, no dejaba de ser un instrumento de Dios para establecer su reino. Aún sirviendo un plato de comida, seguía proclamando el evangelio. La palabra declara que muchas señales y prodigios acompañaban a Esteban. O sea que el poder,
la unción del Espíritu de Dios dentro de Esteban no estaba limitado a un plato de sopa servir a la mesa. Diga conmigo, no estaba limitado. Pero ese servicio, y esto quiero que aprendan principalmente el liderazgo o cualquier persona que vaya a servir en cualquier área, ese servicio, diga conmigo, era una excusa de Dios para Él manifestar su poder, para Él manifestar su reino, para que el nombre de Jesús siga siendo proclamado. El problema que hoy en día con la iglesia de hoy es que ha disminuido el servicio. No han visto el servicio como un lugar propicio donde Dios se quiere valer, donde Dios quiere usar al que sirve, donde Dios quiere escoger al que sirve para que su reino siga siendo proclamado por toda la tierra. Simplemente hemos limitado el servicio a abrir las puertas, a atender a la gente, a estar en el baño, a limpiar tal vez la silla o a limpiar la iglesia y quedarnos ahí. Si usted lee el libro de los Hechos, esa gente mientras servían sopa, los enfermos eran sanados. Mientras servían sopa, los cautivos eran libres. Mientras servían sopa, el reino de los cielos se establecía. Dile que te lo tuyo, tu servicio debe ser una excusa de Dios para Él manifestar su reino. Sin importar lo que usted haga, sin importar en qué lugar lo asignaron para servir, usted es un instrumento de Dios para establecer el reino de los cielos. Amén. Amén. Dios usó ese servicio para que el nombre de Jesús fuera predicado, para que enfermos sean sanados, para establecer el reino y destruir las obras de Satanás y las obras de la religión. El discípulo del Señor, en cualquier puesto de servicio, se convierte en un instrumento del Señor para establecer su reino. Repito esto otra vez. El discípulo del Señor, en cualquier puesto de servicio, se convierte en un instrumento del Señor para establecer su reino. Preguntémonos, en el lugar donde Dios me ha establecido para ser su siervo, ¿soy un instrumento para establecer su reino? ¿Su reino? Examinemos nuestro lugar de servicio. Examinemos nuestra posición donde Dios nos ha permitido servirle, cualquiera que sea. ¿Estamos siendo instrumentos del reino de los cielos? Podemos ser instrumentos del reino de los cielos en el lugar donde servimos, como también podemos ser instrumentos de Satanás en el lugar donde servimos, como también podemos ser instrumentos de la religión en el lugar que servimos. Podemos ser instrumentos de división, podremos ser instrumentos de enemistad, podemos ser instrumentos de pecado, podemos ser instrumentos de inmoralidad. Usted decide en qué mano se va a entregar desde su lugar de servicio. Esteban estaba entregado en las manos del Señor. Por lo tanto, si su servicio estaba entregado en las manos del Señor, el reino de los cielos se iba a manifestar. Amén. Ahora, ¿qué nos pasa hoy en día? Muchas veces o se tiende, el que quiera servir en Maranata aquí, por favor venga. El que quiera servir en la alabanza, por favor venga. El que quiera servir, no. La escogencia de ellos fue muy claro. Miren, necesitamos servidores que atiendan a las vírgenes, pero no busquen gente que quiera servir. No busca gente que desea servir en este departamento. Los apóstoles dijeron, busca gente llena del Espíritu, de buen testimonio y de sabiduría, para que se les encargue esta labor del servicio para atender a las viudas. Así que quienes estaban atendiendo a las viudas estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos de sabiduría y tenían buen testimonio. Dile que está lo tuyo. ¿Estamos llenos del Espíritu de Dios? ¿Estamos llenos de sabiduría? ¿Y cómo está nuestro testimonio? Parece ser que estas tres cosas que los apóstoles mencionan era de gran impacto para cualquiera que vaya a servir a Dios. Teniendo estas tres cosas, cualquier servidor se convertiría en una persona de influencia y de impacto para cualquier corazón. Si alguien está lleno de Espíritu Santo, no va a estar lleno de chisme, no va a estar lleno de bochinche, no va a estar lleno de contienda, no va a estar lleno de pecado. Por lo tanto, donde él vaya, jamás sería un instrumento de división, jamás sería un instrumento de crítica, jamás sería un instrumento de enemistad, porque está tan lleno del Espíritu de Dios que no hay espacio para obras de la carne. Está tan lleno de testimonio, tenía un buen testimonio tanto adentro y afuera, que su evangelio y su predicación era creíble. Su testimonio le daba credibilidad. Amén. Así que todo servidor
Procuremos estas tres cosas: llenarnos constantemente del Espíritu Santo, llenarnos de sabiduría y tener un buen testimonio. Si queremos edificar la iglesia, si queremos establecer su reino, si queremos ser de bendición a las familias de la tierra, dile que a tuyo: ¿está tu testimonio bien? Ese testimonio es como esa hoja de vida en la escuela. Medio uno se portaba mal, para el rectorado, a la hoja de vida, ¿no? Una tacha roja. ¿Cómo está nuestro testimonio? Nuestro evangelio es creíble por cómo lo predicamos, por cómo lo manifestamos. ¿Cómo está nuestro testimonio aún en las redes sociales? ¿Cómo llevamos las cosas a escondidas, a ocultas? ¿Tenemos que taparlas? ¿Las llevamos en tinieblas? ¿O somos personas íntegras y transparentes? No creo que Esteban tuviera mujeres a escondidas. No creo que Esteban tuviera pecadillos escondidos. Creo que Esteban tenía un buen testimonio. Vea conmigo: buen testimonio. Nuestro testimonio va a ser de enorme peso al momento de Dios usarnos para su gloria. El discípulo del Señor, y hoy quiero decirle, en cualquier lugar donde usted sirva, usted puede ser un instrumento de Dios para establecer el reino. Usted puede ser un instrumento de Dios al alma afligida que va entrando. Por eso se requiere que los servidores estén orando y no conversando. ¿Me entiende? Y servidor que se pone a conversar, mejor siéntese. Porque no quiero tener servidores siendo instrumento de chismes, de bochinches, instrumento de hablando de la vida de todo mundo, cuando debemos ser instrumentos del reino de los cielos. Así que todo servidor debe ser ese instrumento para el reino de los cielos. Debe ser de bendición desde que llega. Usted no sabe cuántos afligidos, cuántas almas agobiadas, cuántos oprimidos van entrando, y qué triste que lleguen y se encuentren con servidores conversando, con servidores que no le den valor al lugar donde están ubicados, con servidores que se estén durmiendo, con servidores contestando teléfono. O sea, ¿cómo vamos a establecer el reino de los cielos? Amén. Decía mi esposa, decía mi amor, que el Señor me ayude hoy, porque hoy va a estar bueno. Y se está poniendo bueno. Amén. Tenemos que ser instrumentos del reino de los cielos. Y si usted ve a algún servidor conversando, y principalmente si es líder, corrija a ese hermano. Dígale: hermano, no estamos a tiempo para conversar. Al final del culto converse con quien sea, pero mientras dure el servicio tenemos que estar atentos. Una palabra mía, un abrazo mío, una estrechada de mi mano puede ser de bendición para alguien. Amén. Amén. A veces pienso que no me escuchan, por eso es que no reaccionan. Esteban fue acusado por supuestamente blasfemar contra el templo y contra la ley de Moisés. Esa era la acusación. Y vamos a ir a fondo a esto. La acusación era que Esteban estaba hablando contra el templo y contra la ley de Moisés. Ellos dijeron: hemos visto a este hombre a predicar diciendo que Jesús viene a destruir este templo, este lugar. Hemos oído a este hombre predicar de que Jesús viene a cambiar las tradiciones de Moisés. Así que eso era lo que hervía en la sangre de los fariseos. Esteban fue acusado por supuestamente blasfemar contra el templo y contra la ley de Moisés. Entendamos esto de una vez por todas. Entendamos que el mensaje de Jesús siempre será incómodo para la religión. Siempre. El mensaje de Jesús no busca aceptación de la religión. El mensaje de Jesús no busca aceptación del mundo. El mensaje de Jesús vino a convertir a la religión, a convertir al mundo a Él. Amén, no sé si me explico. Jesús no vino a traer un mensaje para que la religión lo aceptara. Jesús no vino a traer un mensaje para que el mundo aceptara. Jesús vino a traer un mensaje para que la religión se convirtiera a Él, para que el mundo se convirtiera a Él, para que el borracho se convirtiera a Él, para que el adúltero se convirtiera a Él. O sea, que cuando Jesús la predica, por ningún motivo y en ningún momento le bajó el estándar del glorioso evangelio. Siempre predicó el evangelio. Él dijo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Jesús nos llamó en primera instancia a un arrepentimiento y a una conversión. ¿Convertirnos a qué? A Él.
convertirnos a su palabra, volvernos a su palabra, volvernos a Jesucristo. Por lo tanto, el evangelio, el mensaje de Jesús siempre será incómodo para la religión y para cualquier sistema en contra de su reino. Podemos ser nosotros. El hecho que vengamos a esta iglesia no nos hace libres de una religión. El hecho que vengamos a una iglesia no nos hace libres de tener un sistema o vivir un sistema que se opone al carácter del reino de los cielos. Mi vida no puede estar en separación o contra el carácter del reino de los cielos, porque si mi vida la vivo en contra del carácter del reino de los cielos, el evangelio siempre me va a ofender. Siempre será confrontativo, siempre nos molestaremos, siempre le echaremos la culpa al pastor, siempre le diremos es que él habló por mí. No, es que no es por ti, es que el Señor te pide a ti que tú te conviertas. El Señor no se va a convertir a ti, el evangelio no va a convertirse a ti, nosotros nos convertimos al evangelio. Yo no le digo a Jesús que se convierta a mi forma de vida. Él me dice que yo me convierta a sus estándares. Pablo dijo: hasta que Cristo sea formado y el hombre que está dentro de ustedes llegue a la estatura perfecta de Jesucristo. Así que mientras estemos en la tierra, el llamado del cielo siempre será: seamos como Jesús. Y todo lo que no es como Jesús será derribado, todo lo que no es como Jesús será quebrantado, será confrontado, porque aún dentro de nuestras almas escondemos enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No piense que porque venimos a la iglesia no hay enemigos que se esconden dentro de nuestra alma. David fue muy claro: Señor, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Entendamos que el mensaje de Jesús siempre será incómodo para la religión o para cualquier sistema que se opone al reino de Dios. Lamentablemente los fariseos, el Sanedrín, había convertido del evangelio en una religión. ¿Qué es una religión? Cuando tú tomas algo espiritual para tú fabricar tu propia ideología, tu propia definición de cristianismo, tu propia definición de iglesia, tu propia definición de amor a Dios. Cuando tú lo fabricas, tú tomas algo de Jesús, un poquito de Jesús, y tú construyes tu propia religión. Eso se llama religión. Se llama religión. Y ellos habían tomado la ley de Moisés, la palabra de Dios, y la fabricaron construyendo su propia religión. Jesús vino a derribar eso. Jesús vino a decir: eso no es evangelio, eso no es el verdadero evangelio, eso no fue lo que vino a decir Moisés. No es, escuche bien, no es que Jesús estaba en contra de la ley de Moisés. Usted nunca encontrará a Jesús contra la ley de Moisés. Si usted tuviera a Jesús y usted viera en los evangelios a Jesús contra la ley de Moisés, diríamos que Dios se equivocó al hablarle a Moisés con los mandamientos. Pero Jesús dijo: yo no vine a quebrantar la ley, la vine a cumplir toda. ¿Para qué? Para que le quede claro a los fariseos que Él vino a cumplir la ley, y que los fariseos que se creían los doctos de la ley no la estaban cumpliendo. Jesús dijo: yo vine a cumplir toda la ley, la vengo a cumplir yo. Jesús no tenía problema con la ley, tenía problema con los que habían hecho de la ley una religión. Para Pablo, la ley nunca fue una religión. Para Pablo, la ley fue un ayo, un maestro. Maestro, dijo Pablo, si la ley no existiera, yo nunca hubiese conocido la gracia de Dios. Pero la ley, usándolo legítimamente, nos llevará a la gracia de Dios. Entonces, ni siquiera Pablo estaba contra la ley. Y ustedes y yo, como creyentes, tampoco podemos vernos contra la ley. ¿Cómo podemos nosotros vernos contra la ley cuando Jesús vino a cumplirla en su totalidad y ahora está dentro de nosotros ayudándonos a cumplirla? No podemos ser creyentes: nosotros somos del nuevo pacto, el antiguo ya no sirve, yo ya no leo nada. Tú tienes que leerlo, porque la ley cada día nos va a denunciar el pecado que escondemos, para que corramos a la gracia de Dios y que por medio de la gracia seamos libres de todo pecado. Así funciona la ley. Pero ellos habían convertido de la ley su religión, y Jesús vino a traer el evangelio del reino, y ellos se sintieron incómodos porque Jesús le estaba desbaratando su religión.
Hay religiones, argumentos en nuestra cabeza, en nuestros corazones, sistemas en nuestras vidas que necesitan ser derribadas, quebrantadas. Tenemos ídolos en nuestros corazones ocultos que necesitan ser quebrantados. Y mientras estemos aquí, el Evangelio se encargará de limpiarnos, de purificarnos, de santificarnos, para que Cristo crezca a la estatura que debe de estar. La ley nunca fue diseñada para matar a alguien, nunca fue diseñada para echar piedra a alguien. La ley fue diseñada para revelar los pecados. Pero los fariseos, bueno, los fariseos tomaron la ley para revelar los pecados de todo el mundo, menos los de ellos. Eso se llama un sistema religioso, donde usted es capaz de ver los demonios de todo el mundo y menos los suyos. Eso se llama religión, porque ¿en dónde está eso escrito? Donde yo estoy llamado a usar la ley, la palabra, para andar corrigiendo los pecados de todo el mundo, y los míos yo ni siquiera me los corrijo. ¿Qué religión es esa? Eso no está escrito, eso no es el Evangelio. Y si tenemos ese sistema, aquí usted será confrontado. Si usted coma de la ley y se cree santo y tiene años y lo usa como plataforma para pisotear al que se equivoca, para pisotear al que falló, para pisotear al que pecó, para señalar, para acusar, eso es un sistema religioso, porque ese no es el Evangelio. Usted está usando la ley para seguir tirando piedras, para seguir denigrando, para seguir atacando a las personas, cuando el Evangelio no es eso. El Evangelio nos dio a nosotros un espíritu, un ministerio de la reconciliación, donde le dice Pablo que los más espirituales son los que restauran con espíritu de mansedumbre. Eso es el Evangelio. Pero si somos instrumentos para juzgar, para criticar, para tirar piedras, para atacar a uno y atacar a otro y corregir los pecados de todo el mundo, usted es un religioso. Y el Evangelio va a confrontar y derribar todo sistema religioso. ¿Me entiende? Por eso estamos aquí, por eso siempre nos reunimos, por eso siempre oramos, por eso siempre leemos la palabra. ¿Para qué? Para que todo sistema que se opone al carácter del reino sea derribado y Cristo sea glorificado. Amén. Amén. Es como Ananías y Zafira, que lo venimos leyendo. Ellos diezmaron, ellos trajeron su ofrenda, pero su ofrenda se convirtió en una religión, porque ese no es el diseño divino. Dios siempre dijo en la ley, aún en la ley, que escogeríamos lo mejor, lo más gordo, el más sano, y lo sacrificaríamos. Entonces, al pasar los tiempos, el hombre ha desvirtuado y ha fabricado su propia religión. Ahora nosotros determinamos cómo, dónde y qué damos. Por eso Ananías, cuando vendieron los terrenos que ellos tenían, tuvieron que mentir, porque ellos fabricaron su propia religión. Bueno, pero igual vamos a dar, pero igual voy a diezmar, pero igual voy a traer mi ofrenda, pero no le voy a dar lo que corresponde, pero igual lo voy a poner en el sobre. Entonces, cuando llegan Ananías y Zafira mintiendo a la obra del Espíritu Santo, hasta ahí llegó su vida, indicando que el reino de los cielos no acepta ese evangelio, no acepta ese sistema religioso. Dile que tú, yo sé íntegro en todo lo que tú hagas, verdadero en todo lo que tú hagas. Mentir, engaño, hipocresía será derribado. Perdone lo que digo, y lo digo con mucho amor. Por eso Jesús no se equivocó cuando dijo que todo lo que permanece en tinieblas pronto saldrá a la luz. ¿Por qué pronto saldrá a la luz? Porque si todo se mantiene a escondidas, entonces el reino de los cielos aceptaría esa religión. Y como el reino de los cielos no negocia, lo expone. Lo expone. Porque el reino de los cielos no entra una vida de engaño, una vida de hipocresía. Dile que a tuyo, no importa cuánto ocultes tu pecado, se va a exponer pronto. No porque la iglesia o los hermanos anden como policías, no. Eso lo hace el Señor tranquilo, no hay ni que afanarnos. Eso lo va a exponer a Dios en su tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo que no es de Él será quebrantado. Todo lo que no es de Él será expuesto a la luz. Por eso Jesús dijo, la luz vino al mundo, y muchos que no amaron la luz se mantuvieron lejos de la luz porque no querían que sus obras fueran expuestas.
todo lo que ocultamos, sabiendo que estén escondidas y que estén en tinieblas, tarde que temprano se va a exponer. No importa cuánto te esfuerces en esconderlo, se va a exponer. En esta iglesia va a exponerse. Nada dura. No deberíamos de tener miedo si fuéramos íntegros, si camináramos a la luz de la verdad, si tuviéramos un buen testimonio, si amáramos a Dios de todos nuestros corazones y nos apartáramos de todo pecado bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. Pero si no tengo nada de eso, no vamos a sentir incómodos. Usted va a empezar a sudar así tenga los dos aires prendidos. Por eso Jesús nunca dijo que la palabra de Dios es como el ungüento que me soba cuando me tuerzo el tobillo. Es como una espada de dos filos. Penetra y va a cortar todo lo que no es del reino de los cielos. Todo lo que no es del reino de los cielos. Amén. Me encargaré siempre de predicar el evangelio. Y que Dios me libre de predicar un evangelio amigable. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo. No me dejas ni me desamparas, Dios de mi salvación. Vamos a estudiar entonces el capítulo 7. El pastor ha venido encendido, sí. Espero que usted también se encienda. Hechos 7, verso 2. Recuerden, ya lo confrontaron, lo llevaron ante el concilio Esteban. Y el sumo sacerdote dice, esto es así, verso 2, dice, y empieza Esteban a predicar. Y él dijo, varones hermanos y padres, mira, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Voy a resumir ciertas cosas porque el capítulo por sí es muy largo, nos quedaríamos hasta las 3 de la tarde. Pero voy a resumir los versos. Diga conmigo, Dios no está limitado a un templo. ¿Se acuerdan cuál fue la acusación de los fariseos contra Esteban? De que Esteban hablaba contra el templo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Fueron 3 acusaciones puntuales. Que él blasfemaba contra el templo, que él blasfemaba contra Dios y que él vendría a desbaratar las tradiciones que supuestamente Moisés trajo. Entonces estaba siendo acusado de que él estaba contra el templo. Pero él dijo, bueno, voy a hablar lo que está escrito. Y él empieza a predicar y a explicar el evangelio desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, hasta el día de Esteban, hasta los días de Esteban. Y él empieza diciendo, nuestro padre Abraham, se lo acentúa, nuestro padre Abraham, Dios se le presentó en Mesopotamia. Usted va a Génesis 12 y usted va a ver y va a colocar y va a situar a Abraham. Abraham estaba en Ur de los Caldeos, una tierra pagana, una tierra idólatra. Él era una tierra tal vez llena de pecado, pero Dios se le aparece en Mesopotamia a Abraham. ¿Qué le estaba diciendo? Si le leo todos los versos, créame que no vamos a demorar. Pero ¿qué le estaba diciendo a Esteban? Mira Sanedrín, yo no estoy en contra del templo, estoy en contra de ustedes, de lo que ustedes están haciendo en el templo. Ustedes están limitando a Dios a un templo. Ustedes quieren encajonar a Dios a un templo. Ustedes creen que solamente Dios habla en el templo, de que Dios solamente actúa en el templo, de que Dios solamente sana en el templo, Dios solo bendice en el templo y que fuera del templo Dios no hay. Dios no obra, a ti no te puede hablar, Dios no te puede tocar, Dios no te puede ministrar, tienes que venir al templo. Por eso que es muy típico cuando nos encontramos con alguien con un problema en las calles. Estoy enfermo, estoy pasando terrible con mi matrimonio, se está desmoronando. ¿Qué es lo que somos dados a decir? Te invito a la iglesia, ¿sí o no? Te invito al templo, ¿sí o no? Vamos a la iglesia, dile que es tuyo. ¿Qué religioso hemos estado?
Es ahí donde nos equivocamos. Amén. Y eso Esteban estaba denunciando. Decía, miren ustedes, Sanedrín, se están metiendo mal con el templo. Se están limitando a Dios a 4 paredes y no es así, no es así. Cuando Abraham fue llamado, Esteban acentúa, cuando Abraham fue llamado no existía el templo. Diga conmigo, no existía templo cuando Dios le apareció a Abraham. Dios se le apareció a Abraham no en el templo. Dios se le apareció a Abraham en una tierra pagana e idólatra. Amén. Y esto era lo que Esteban denunciaba. Porque habían hecho del templo un lugar exclusivo, únicamente donde Dios podía hablar, donde Dios podía ministrar, donde Dios podía actuar. Incluso ellos dijeron, tú estás hablando, Esteban, contra el lugar santo. Contra el lugar santo. ¿Me entiende? Amén. Ahora la pregunta que hago. Ese término, escucha esto por favor, para que entendamos. Ese término de lugar santo lo oyeron de Moisés. Cuando Moisés subía al monte y tuvo frente a la zarza, ¿qué le dijo Dios? Quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. ¿Por qué el lugar era santo? Porque el santo estaba ahí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El santo estaba ahí, por lo tanto el lugar era santo. Ahora, Jesús vino a la tierra, la misma presencia, la misma llama que encendió la zarza, pero esa misma presencia no estaba en el templo. Estaba en las calles, estaba en las casas. Por lo tanto, donde está Jesús, el lugar es santo. Es lo que Esteban está diciendo a los religiosos. Quédese un momento, espérense un momento. Ustedes no pueden decir que este lugar es el único lugar santo. Mi casa también puede ser un lugar santo. Convertir mi trabajo en un lugar santo. Porque lo que hace un lugar santo no son los santos. Lo que hace de un lugar santo es el santo. Su santidad santifica el lugar como su santidad nos santifica a nosotros. Amén. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Muchas veces nosotros vamos al templo y todo bien juicioso porque el lugar es santo y no te acercas al altar porque te vas a morir, y los que están arriba en el altar deberían estar viviendo una vida recta porque es un lugar santo, y dile que tuyo y te vuelves un religioso como los del Sanedrín. Solamente para la iglesia usamos faldas largas, por decirlo así, nada en contra de la falda larga. Solo para venir a la iglesia nos vestimos de lo mejor, la mejor chaqueta, porque es lugar santo y es la iglesia. No niego en lo absoluto, y nadie malinterprete este mensaje. No niego en lo absoluto que Dios puede revelarse y manifestarse en el templo. No niego que Dios te puede tocar aquí. No niego de que Dios se te puede revelar aquí. No niego de que Dios te pueda sanar. No niego nada de lo que pueda suceder en el templo. Pero el templo no limita sus manifestaciones. El templo no limita las manifestaciones. Pregunto lo siguiente: ¿dónde estaban ocurriendo los milagros en los evangelios? ¿Dentro del templo o afuera? ¿Y por qué estaban ocurriendo afuera y no adentro? ¿Por qué? Porque Jesús estaba afuera. En el templo lo que había era matanza. En el templo querían matar a la adúltera. Pero donde llega Jesús hay salvación, hay liberación. Donde llega Jesús hay milagros. Entonces Esteban estaba denunciando algo donde la Sanedrín equivocadamente estaba transformando el templo, diciéndole a la gente: si tú quieres milagro, ven al templo. Si tú quieres palabra, tienes que venir al templo. Y si quieres esto, en el templo. Y solamente en el templo, y el templo, y el templo, y el templo. O sea, les hizo ver al pueblo que Dios no podía operar fuera del templo. Dios puede manifestarse aquí como en la calle. Dios puede tocarte aquí como en tu casa. Dios puede hablarte aquí como en tu trabajo. Aquí no solamente debe ser el lugar donde lloramos. Usted puede llorar en la cocina.
Aquí no solamente debe ser el lugar donde yo siento su presencia, la puede sentir mientras duerme en su habitación. Dios no está limitado a un templo. ¿Por qué? Porque si hacemos de esto una religión, solamente creeremos y pensaremos que Dios solamente me va a tocar el domingo y que el resto de la semana no me toca. Entonces yo soy dominguero porque creo que Dios es dominguero, porque solamente Dios va a actuar el domingo. Hoy voy a la iglesia porque necesito una palabra. Hoy voy a la iglesia porque quiero que Dios me sane. Hoy voy a la iglesia porque quiero que mi vida sea levantada. No, tú debes buscar todos los días y tu vida vivirá en alturas. No caigamos en una religión. ¿Me entiendes? Yo amo la casa de Dios. Amo estar en la casa de Dios. Dios no es solo dueño de un templo para Él solamente manifestarse en el templo. Dios es dueño de toda la tierra. Así que Él puede manifestarse donde le plazca. La religión ha creído que Dios solamente es dueño del templo y que solamente en el templo. Solamente en el templo. Yo quiero, perdónenme que diga y puedo incomodar tal vez a muchos ministros de las redes sociales que tal vez sean muy famosos, pero yo quiero mi vida que acontezca la que acontecía en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque hoy solo los milagros dentro del templo, solo las sanidades dentro del templo, los paralíticos solo dentro del templo. Yo quiero la vida de estos discípulos, que en las calles la sombra sanaba al enfermo, que en las calles los endemoniados eran libertados, que en las calles los enfermos eran sanados, en las calles. Eso hizo Jesús en las calles, porque Jesús vino a enseñarnos de que Dios no está limitado a una estructura. Nosotros hemos hecho de esto una religión, creyendo que solamente aquí seré sano, creyendo que solamente aquí veré milagros, creyendo que solamente aquí seré restaurado. Dios es dueño de la tierra, puede tocarte donde Él se le antoje. Él sigue siendo dueño de tu barrio, sigue dueño de tu cocina, sigue siendo el dueño donde tú estás estudiando, sigue siendo el dueño donde tú estás trabajando, sigue siendo el dueño de las calles donde vas en tu transporte, y donde Él le plazca, Él va a tocarnos, donde a Él le plazca, Él va a manifestarnos, Él va a manifestarse donde Él le plazca, Él va a ministrarnos, porque Él es dueño de los cielos y la tierra. Si mañana coges un avión, Dios te ministrará en un avión. Si mañana agarras un barco, Dios te puede ministrar en un barco. Dios no tiene límites y no podemos limitar a Dios a esta estructura. Amén. No tienes que esperar el domingo para un milagro. No tienes que esperar un martes para un milagro. No tienes que esperar un viernes para un milagro. Tal vez no encuentres el milagro aquí, pero al llegar a tu casa Dios te toca y te sana. No limitemos a Dios. No limitemos a Dios. Dios es dueño de todo. De todo. Esto no es licencia. Y jamás usted encontrará a Esteban, jamás encontrará un ministro, jamás encontrará a Jesús, a ni un apóstol dando licencia o diciendo que no es necesario congregarnos. Jamás. La iglesia como tal, la estructura, tiene una gran función. Incluso Pablo lo dijo, sabiendo que el día del Señor se acerca, no dejen de congregarse como algunos tienen como costumbre. La congregación, habitar todos juntos, nos fortalece. Hay una gran bendición estar dentro de la casa, pero Dios obra como Él quiera. Amén. Alguien me decía, papá, no sé qué me pasa, lloro por donde sea. Si ando en la cocina lloro, si estoy en el cuarto lloro, si voy en el carro lloro, siento que Dios me toca. Y yo le dije, así debe de ser. Porque se debe de cumplir que Él está conmigo donde quiera que yo vaya. No es que yo vengo y saludo a Dios, hola a Dios, y termina el culto, Dios, nos vemos hasta el próximo domingo. Él está conmigo donde yo quiera. O sea que donde yo quiera, donde yo vaya, donde yo camine, yo debo de seguir oyendo su voz, seguir sintiendo su presencia, el seguir ministrándome, el seguir hablándome, porque Dios no está limitado a una estructura. Dios es dueño de todo y donde sea, Él se manifiesta. Donde le plazca, Él va a hablar. Amén. Diga conmigo, Dios no está limitado al templo. Él puede manifestarse donde le plazca y puede llamar a personas donde le plazca.
No pensemos que solamente aquí Dios te va a llamar. Dios puede llamar a un hombre dentro de una cantina. Dios puede llamar a una prostituta dentro de un motel. Dios puede llamar a un curandero dentro de esas carpitas o por las montañas allá. Si hay algo que me encanta de lo que está ocurriendo en estos países donde la religión musulmana está premiando con mucha fuerza, es que Dios mismo se les revela a ellos. Dios se les está apareciendo a ellos. Y no en un templo, en las calles. ¿Por qué aquí no? ¿Por qué no pasa? Porque hemos perdido de vista su presencia. Hemos perdido de vista de que Él es Dios donde sea. Solo hemos llegado al templo, Señor, ven, y en mi casa, Señor, te necesito, y en mi casa, y donde vaya en un transporte. Ahora avanzamos a otro punto, verso 9. La envidia llevó a Jesús a la cruz. Verso 9 del mismo capítulo. Recuerde que Esteban sigue predicando y está contando la historia de Génesis hasta los días de Esteban. Ahora va por otro ejemplo. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Qué interesante. Que Dios nos libre, iglesia, de estar atacando a gente donde Dios está con ellos. Ellos no pudieron discernir a Dios, no vieron a Dios, pero la Biblia registra que Dios estaba con José. Verso 10, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Egipto es prototipo del mundo, y si él fue gobernador de Egipto, es gobernador del mundo. Esteban acentúa que quienes vendieron a José fueron los patriarcas. Me encanta de Esteban porque es bien intencional en su predicación. Él no suavizó, él no dijo los hermanos de José, no, los patriarcas, sus padres, los míos. Los patriarcas vendieron a José. Fueron los patriarcas, los primeros padres de la nación de Israel. No eran los hermanos de José, no, eran los padres de Israel, las tribus, los padres de la nación vendieron a José. José es el prototipo de Jesús. Si usted estudia la vida de José, usted va a terminar llorando y dándole gracias a Jesús, porque ver la vida de José es ver la vida de Jesús. José es el prototipo de Jesús. Estudiar la vida de José es ver la vida de Jesús. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que Esteban estaba tratando de dar a entender? Que los patriarcas rechazaron al que sería su gobernador. Los patriarcas rechazaron al que sería su libertador. Y los patriarcas rechazaron al que sería su proveedor. Es lo mismo que sigue sucediendo hoy en día. Es lo mismo que sucedió cuando Jesús vino a la tierra. Lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Esto de rechazar a Jesús no es de ahora, viene desde los tiempos antiguos. Viene desde los patriarcas. Con José lo vendieron, pero no sabían y no querían entender. Cuando José le dijo, mira, Dios me ha llamado para gobernador, Dios me ha llamado para autoridad, lo rechazaron, lo odiaron, no querían. ¿Por qué? Porque estaban llenos de envidia. Hoy es la misma pelea en el mundo. Todo el mundo quiere ser dueño de algo. Gobiernos que quieren ser dueños de las naciones. Y cuando mencionan al Rey de Reyes se llenan de envidia. Le decía a mi esposa en el carro cuando veníamos, le decía, ¿saben cuál fue lo que odió tanto el Sanedrín? El Sanedrín no odió tanto a Jesús como el Mesías, a Jesús como el Salvador. Sanedrín odió que se dijera que Él es el Rey de Reyes. Eso pudre a la religión. ¿Por qué? Porque el hombre quiere gobernar, el hombre quiere reinar, pero cuando escucharon que hay uno que vendrá a reinar y a traer juicio y a liberar a los oprimidos, ellos dijeron, no, yo no quiero eso. Yo quiero seguir cuidando mi parcela, yo quiero seguir cuidando mi reino, yo quiero seguir construyendo mi reino, el reino de los cielos. Y la proclamación de la venida de nuestro Rey Jesucristo va a incomodar a los reyes de esta tierra. Por eso la pregunta que le hizo Poncio Pilato no fue, ¿tú eres el Mesías? No fue la pregunta. ¿Tú eres el Salvador? Esa no fue la pregunta. ¿Tú eres el Rey?
Tú lo has dicho, dijo Jesús. Para la cruz. Pero el Rey de Reyes va a venir y va a gobernar con todos sus santos. Y todo reino de las tinieblas, todo reino de todo hombre malo y perverso va a caer. Va a caer. Diga conmigo, el Rey de Reyes viene. Así que a usted y a mí nos conviene ser parte de ese reino, que por cierto es sempiterno, o sea, nunca va a terminar. Siempre va a gobernar. No va a sufrir golpe de estado. No pudo en el cielo Satanás, tampoco lo podrá hacer en la tierra. Él es Rey de los cielos, Rey de la tierra y Rey del mismo infierno. Amén. Así que estamos del lado correcto del Rey de Reyes. Los patriarcas rechazaron al que sería su gobernador, su libertador y su proveedor. Y hoy muchos todavía rechazan al que es o al que sería su salvador. Muchos siguen rechazando al que sería su libertador y muchos siguen rechazando al que sería su proveedor aún dentro de la iglesia. Estamos rechazando el gobierno de Jesús. Diga conmigo, estamos rechazando el gobierno de Jesús. Amén. El que no cree que en este país se puede trabajar y ganar la vida honradamente caerá en la delincuencia. ¿Sí sabían? Y usted los agarra, no, es que la situación está difícil, yo puedo caer en esta vida, aquí no se puede trabajar. Es gente que no cree que en el país se puede ganar el dinero dignamente. Nos pasa casi lo mismo. ¿Por qué digo que rechazamos el gobierno de Jesús? La religión rechaza rotundamente a este rey. La religión rechaza rotundamente al gobernador. La religión rechaza rotundamente al que es su proveedor. Si Él es mi proveedor, sometámonos a su gobierno. Porque sometiéndonos al gobierno de nuestro proveedor, es que usted y yo caminaremos libres de todo afán y de toda ansiedad. Cuando yo no creo en que Él me provee, lo buscaré de mi propia forma. Me ganaré la vida a mi manera. ¿Qué se llama eso? No creo en el Dios que me provee. Que tengo que todo fabricarlo, todo hacerlo yo, todo conseguirlo yo. Pero diga conmigo, yo tengo un proveedor. Y los patriarcas rechazaron al que sería su proveedor. Y ustedes ven la historia más adelante. La misericordia le alcanzó a los patriarcas, que José terminó siendo el proveedor de sus hermanos. Pero muchas veces llegamos hasta ese punto de quiebre donde hay hambre en la tierra, a un punto de quiebre económico, para darnos cuenta que Dios es mi proveedor. Ellos llegaron a un punto de quiebre donde hubo hambre en toda la tierra y se dieron cuenta que solamente su hermano les podía proveer. Vamos allá donde José, vamos donde Egipto, porque ahí hay alimento. Lo mismo, Dios, donde Dios gobierna. Si Dios es mi rey, mi gobernador y mi proveedor, ¿por qué vivir rechazando su gobierno, no creyendo que Él me puede proveer? Él te puede proveer. Dile que a tuyo, Él te puede proveer. La religión rechaza rotundamente a este rey, al gobernador. Por eso persiguen a aquellos que proclaman el reino de Dios. 3. El rechazo a Jesús. Verso 35. Avanzamos al 35, por favor. ¿Aprendiendo? Otro punto de Esteban. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? ¿Se dan cuenta que son los mismos términos? En todo se repite, en toda la vida, en José, en Moisés. A este lo envió Dios. ¿A este lo envió quién? Oh, que Dios nos envió un Moisés. A este lo envió Dios como gobernante. ¿Cómo lo envió Dios? Como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. O sea que Moisés tenía una comisión: gobernar y libertar. Verso 36. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años.
Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Él estaba hablando en referencia a Jesús, Moisés. Verso 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida. Diga conmigo: palabras de vida. Esa es la ley. Esteban está diciendo: la ley no viene a matarnos, palabra de vida a quedarnos. 39. Al cual nuestros padres, otra vez nuestros padres, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones, diga conmigo, en sus corazones se volvieron a Egipto. Podemos estar aquí y nuestro corazón vuelto a Egipto, porque ellos estaban libres de Egipto, pero su corazón encarcelado todavía allá. Verso 40. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Recuerda que estaba 40 días con Dios arriba. Entonces hicieron un becerro de oro con la misma provisión que Dios le dio. Usurparon y ofrecieron sacrificio al ídolo. Amén. Ese becerro a veces me hace recordar el toro de Barcelona. Amén. Dijo alguien: por eso soy melecista. No, ellos no van al cielo. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Por lo visto no ha hecho nada Israel. Verso 43. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Hoy este servidor que servía plato, sopa, sí que sabía palabra, ¿no? Sí que sabía Biblia. Esteban muestra a Moisés como el prototipo de Jesús. Así, Esteban le está diciendo a los fariseos que así como los padres rechazaron a Moisés, quien era el gobernante y el libertador, así hoy en día rechazan a Jesús. Israel rechazó a su propio libertador, a pesar de que Dios estaba con Moisés. Sin embargo, lo rechazaron. La religión no puede ver al Dios que acompaña a sus hijos. La religión no pudo ver al Dios que acompañaba a Esteban. La religión no pudo ver a Dios que acompañaba a Jeremías. No pudo ver a Dios que acompañaba a Elías. La religión no puede ver a Dios. La religión no tolera a un libertador. La religión está acostumbrada a la esclavitud. La religión, vuelvo a repetir, está acostumbrada a la esclavitud. Dile que a tuyo: sé libre de toda esclavitud. Hay mucha gente que no camina si no se lo obligan. Mucha gente no camina si no se le exige. No camina si no se lo presiona. Dile que a tuyo: no debe ser así. Israel amaba tanto la esclavitud que aún Dios libertándolo, muchos regresaron a ser esclavos. O sea, y nos puede ocurrir lo mismo: amar tanto la esclavitud al pecado, que aún haber recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, seguir esclavo del pecado. Jesús vino a libertarnos. Dile que a tuyo: vino a libertarte. No vino a mantenerte esclavo, vino a libertarnos del pecado. Vino a libertarnos de toda enfermedad, vino a libertarnos de toda maldición. Es mi libertador. Si no ha pasado eso, entonces ¿qué tengo? Ellos rechazaron al que sería su libertador. La religión no puede ver al Dios que acompaña a sus hijos. La religión no pudo ver al Padre que respaldaba a Jesucristo. Ahora, veamos cómo al rechazar a Dios y a Moisés como instrumento de Dios, el pueblo cae en idolatría. Si usted ve algo en Israel, que siempre se andaban quejando de Moisés: nos traes acá para morir, nos traes acá para morir de hambre, morir de sed. Era una queja de todos los días. Pero cuando rechazamos a Dios,
Rechazamos su palabra, rechazamos a Jesús. Diga conmigo, el pueblo cae en idolatría. El pueblo fabrica su propia religión. Escucha esto, por favor. Creo que esta semana lo expliqué un poquito. El ser humano fue creado para adorar. Aprovecho otra vez a retomar, creo que lo dije el viernes. Fue creado para adorar. El ser humano responde a la adoración. Responde automáticamente. Pues usted le pone la musiquita a los niños y los niños están. Nadie le enseña a bailar, pero están. Y cualquier música, ¿no es cierto? Póngale una de rock y están. Cualquier música. Ellos todavía no tienen el discernimiento para saber cuál es cristiana, cuál no es cristiana. Pero cualquier música ellos reaccionan. Indicando que todo ser humano vino con el propósito de adorar a Dios. Todos. Todos. No hay ni uno que no haya nacido con el potencial y la capacidad para adorar a Dios. Escuche bien esto. Cuando Dios creó la raza humana con Adán, no hubo otra raza humana creada. Trabajó Dios siempre con la misma. Por lo tanto, todo lo que Dios depositó en Adán, la capacidad de tener comunión con Dios, la capacidad de tener una relación con Dios, la capacidad de amarle, de adorarle, de servirle, todo ser humano lo tiene. Cuando Él viene a la cruz del Calvario y muere por la humanidad, Él está reclamando lo que es justo, lo que le pertenece. ¿Me entiende? Por eso toda persona, no hay alguien en esta tierra que no escuche música. Todos. No, si tocan el bus y está con el piecito. Usted tiene una semana de convertido y escucha Arjona y usted no canta, pero la mente está, el problema fue creerte. ¿Por qué? Porque el ser humano registra, responde a la música y a la adoración. ¿Estamos claros? Dile que es tuyo, usted nació para adorar. Ahora viene el asunto. ¿A qué Dios usted adora? Pero de que va a adorar, usted va a adorar. Téngalo por seguro. O adora a nuestro Rey y Señor, o adora al mundo, o adora un sistema, o adora el dinero, o adora su éxito personal, o adora su propia vida, pero terminará adorando siempre. ¿Me entiende? Por eso Satanás se ha encargado sutilmente de convertir a personas en ídolos. Uno veía los reportajes de los conciertos de Michael Jackson, la gente se caía del piso y no es que el Espíritu de Dios la tocaba. Cantaba Michael Jackson, hacía sus pasos medios bien en chévere. Bailaba y la gente lloraba. Se caían al piso y no es que la presencia de Dios estaba tocando y ministrando, pero Satanás se ha encargado de convertir a hombres en ídolos. Hay gente que tú no le puedes hablar mal de Correa. ¿En serio? Tú hablas de Correa y salen los defensores y los escuderos. Amén. Muchos dan la vida por el bombillo, otros por la suroscura. Otros dan la vida por ser fitness, idolatrando su propio cuerpo. Y otros dan la vida por comer, dañando su propio cuerpo. Unos la idolatran haciendo ejercicio y otros idolatran dándole y dándole y dándole y dándole. Pero el ser humano fue diseñado para adorar. Por eso incluso corremos el riesgo de hacer de nuestros hijos nuestros propios ídolos. Yo doy todo por mi hijo. O sea, están dispuestos a dejar marido o mujer, pero a los hijos no. No me importa si me toca luchar sola, por mi hijo todo.
se vuelven mamás luchonas. ¿Sí o no? No dicen nada. Y lo dan todo. Pero hacen de su único refugio, lo convierten en su ídolo. Su único refugio lo convierten en su ídolo. No quiero que le falte nada, no quiero que le pase nada, lo voy a meter en una burbuja, que no le llegue ningún virus, ninguna enfermedad. Y convertimos incluso personas en ídolos. Usted puede convertir a su esposo en su ídolo. Pastor, ¿es ese gordo? ¿O puede hacer un gordito lindo? ¿Me entiende? Usted puede convertir a la persona en un ídolo. Amén. Usted puede poner a una persona en un altar. Dile que es tuyo y Dios mismo se va a encargar de bajártelo. Cuando usted hace de un ídolo de una persona, Dios mismo se va a encargar de derribar esos altares. Dios mismo se encargará. ¿Me entiende? Amén. Todos fuimos diseñados para adorar. Entonces, como Dios no aparecía, Moisés no estaba, había ese llamado de amar a Dios. Había ese llamado a lo espiritual. Había ese llamado de adorar. Entonces dijeron, bueno, no hay nadie, hagamos nuestro propio becerro, nuestro propio Dios. Y ese día fabricaron su propia religión. El mundo está lleno de religiones. No solamente la que usted conoce, la que el ser humano fabrica. Siempre usted sentirá un llamado a lo espiritual. Por eso muchos van a la brujería, a la santería, al espiritismo, a lo oculto. Pero siempre están en algo. Si no, usted dirá, pastor, yo conozco gente que son ateos, que nunca van a la iglesia, pero juegan a la ouija. Practican el ocultismo, sigue siendo espiritual. Muchos son dados a la santería, al horóscopo, a las constelaciones. Mira, aquí está, aquella estrella es Andrómeda. Todos son dados a adorar algo. Pero que nuestro motivo y el centro de nuestra adoración siempre sea el Señor. Y que todo lo demás pueda ser derribado. ¿Cuántas religiones hay hoy en día? Pero toda religión es el resultado de haber rechazado a Jesús. Muchos han construido su propio becerro de oro. Cuando rechazamos a Jesús, fabricamos nuestro propio ídolo. Escuche esto. Pastor, ¿cómo sabemos esto? Fácil, se lo voy a poner fácil. Pensamos en que si sigo a Jesús, dejaré de hacer esto y dejaré de hacer aquello. No, es que si yo me comprometo al Señor, ya no puedo ir por las noches acá, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello, ya no podría tomar, ya no podría ir a fiesta por seguir a Jesucristo. Pero no nos damos cuenta que por hacer esto o aquello estamos dejando a Jesús. Si nos preocupan las cosas que tengo que dejar si sigo a Jesús, pero no me preocupa dejar a Jesús por las cosas que amo. Dile que a tuyo, razones siempre habrán para no venir, pero más fuertes deben ser las razones para venir. Usted siempre tendrá una razón para no amar, seguir, que está lejos, que no hay plata, que no me gustan los cultos los domingos porque no lo hacen los sábados, que los viernes de noche. Siempre habrá algo, una excusa, un pretexto, siempre. Siempre tendrá usted una razón, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero eso no percibimos, eso no nos damos cuenta, que por hacer esto, por hacer aquello, dejo a Jesús. Y estamos más pensando en que es que si sigo a Jesús, dejo esto y dejo aquello. Dile que a tuyo, no importa a quién tú adores, siempre tendrás que sacrificar. No importa que usted adore, siempre tendrá que sacrificar. Si usted ama el trabajo, prepárese para sacrificar al esposo y sacrificar a los hijos. Si usted ama el dinero, usted va a lo primero
Todo hombre o toda mujer que ama el dinero, lo primero que pone en un sacrificio es su familia. Ya los hijos crecen sin padres, sino con cuidadores. Justo ahorita se pone feo el sonido, no puede ser. El sonista se me fue. Allá. Cuando se pone la cosa más linda. ¿En qué estaba? Se llama el dinero, ya no hay padres, ya no hay madres. Hay que poner cuidadores, la tía, la abuelita. Y sin darnos cuenta, por tener o por aparentemente suplir todas las necesidades, lo que ponemos en un altar de sacrificio es el ser padres presentes con nuestros hijos. Por tener esto, perdemos la honra y el privilegio de estar en la crianza, en el desarrollo, en la formación de nuestros hijos. ¿Cuántos matrimonios no se rompen? Porque la esposa se encuentra desatendida de un esposo que solo pasa trabajando. Que solo pasa trabajando. Y cuando llega es cansado a dormir y se levanta para trabajar, y la esposa, y cuando me das tiempo, y cuando das tiempo a la familia, y cuando salimos nosotros. Así que dile que a tuyo, todo Dios te va a pedir un sacrificio. Todo. Y que ni se diga, pues si usted ama el trabajo o ama el dinero, ¿de qué va a sacrificar a Dios? Va a sacrificar a Dios. Pero no hay ídolo, no hay Dios que no pida un sacrificio. Así que no crea que amando a Dios no habrá nada que sacrificar. Amén. No piense, no, ser cristiano es chévere, mi vida es muy... No, todo Dios va a pedir un sacrificio. Si amo a Dios, habrán sacrificios. Pero los sacrificios que haga yo para Dios son el resultado de mi amor hacia Él, no de una imposición. ¿Me entiendes? Amén. Mujer que está aquí, aproveche el tiempo con sus hijos. Disfrútelos al máximo. Ría con ellos. Y también póngase brava con ellos. Pero que más sean las risas. No desaprovechen. Escuche el consejo. Pastor, es que mi sueño es ser empresaria, mi sueño es ser empresario. Nada en contra de sus sueños. Nada en contra, créanme, nada en contra. Pero Dios nos llamó a ser padres primero. Dios no le dijo a Abraham, Abraham, serás el más rico. No, serás padre. Dios le dijo a Sara, serás madre. Dios le dijo a Eva, madre. Y Dios le dijo a Adán, padre. Que la prosperidad sea una añadidura de buscar el reino de los cielos. Si no instruimos a nuestros hijos, alguien más lo va a hacer. Pero los hijos no se quedarán sin una instrucción. Eso téngalo por seguro. O lo instruimos nosotros, o lo instruye el sistema, o lo instruye un hombre malo y perverso que se encuentra en la esquina, o lo instruye una banda, pero de que lo van a instruir, lo van a instruir. Por eso dice, instruye al niño en su camino. A mí me manda a yo encontrar el camino para instruir a mis hijos, para que cuando fueren viejos no se aparten. ¿Quiénes van a instruir a nuestros hijos? YouTube, las redes. Somos nosotros, iglesia. Somos nosotros. Dile que tuyo, no es la tía, no es la abuela, no es el primito, nosotros. Si Dios me llama a cuenta con mis hijos, espéreme, Señor, ya le traigo a la niñera que contraté, ella fue la que me ayudó. No entiendo. ¿Qué hace ella aquí? A usted lo llamé. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Amén. Hay tiempo para todo. Prospere, claro que sí. Crezca, emprenda si tiene que emprender. Pero discernamos los tiempos. Discernamos los tiempos. Hay tiempos donde
Créame que el niño te necesita ahí, que estés ahí, porque en los primeros años de vida es donde tú pones las bases, los pilares, los fundamentos. En los primeros años de vida es donde tú formas el carácter. Ya tu hijo va a crecer y ya va a crecer con los principios y fundamentos que tú estableciste en su niñez, y tendrás tiempo, lo vas a tener, no te frustres. Pero mientras son pequeños, aprovecha el máximo de enseñar, de inculcar, de instruir, de establecer principios y fundamentos, y cuando crezca incluso hasta te ayudarán en tus proyectos. Pero para todo hay tiempo. Discierna el tiempo, padre, ahora que sus hijos lo necesitan si son pequeños. Imagínate el hecho que uno no sea pastor. Yo cuántas cosas no tengo que corregir con mis hijos, cuántas cosas no traen de la escuela, y estar ahí y viendo y pendiente qué nueva actitud, qué nueva maña trajeron, qué se les pegó, corregirlos de ahí. Es un trabajo. Claro que uno los ama, los engríe, los bendice, provee, les cumple sus deseos, pero también tengo que corregirlos. A su nombre. Padre Santo, voy por la mitad del mensaje. Lo bueno es que a usted les gusta la palabra. Y vino con hambre hoy, ¿no es cierto? Hoy no es KFC, hoy es una fanesca, un locro. ¿Adoramos al Dios del templo o al templo? Hechos 7:47. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? O sea, Dios está hablando y le está diciendo a Salomón, ¿tú crees que una casa me va a contener? La religión ha caído en la idolatría del templo. Y eso Esteban estaba denunciando, pero lo acusaron de blasfemo. Nos puede pasar hoy en día, iglesia. Podemos convertir del templo en un ídolo. No niego en absoluto el propósito del templo. Dios mismo lo estableció y las escrituras están llenas de grandes promesas y propósitos y bendiciones cuando entramos al templo, pero el templo no debe de convertirse en nuestro Dios. Amén. La religión quiere y ha querido encajonar a Dios en cuatro paredes, limitarlo y hacer de un lugar exclusivo y santo. Ya lo expliqué, creo que en el primer punto. Muchos creyentes e incluso iglesias han perdido de vista que somos el templo de Dios. Al altar o al lugar llamamos un lugar santo. El altar es santo, pero no nos damos cuenta de que nosotros, que somos el templo de Dios, debemos de ser santos. O sea, más miedo y más terror nos da subirnos a ministrar. No, es que el altar es santo y no puede subir cualquiera, pero perdemos de vista de que soy el templo del Espíritu Santo y yo debo de caminar en santidad. ¿Por qué tengo más miedo de ministrar en el altar a cantar de que vivir para Dios todos los días? ¿Por qué pienso que solamente Dios aquí me ve y Dios no me ve cuando salgo de mi casa? Soy el templo de Dios. Usted es el templo de Dios. Y no perdemos de vista, nunca pierda de vista de que somos el templo de Dios. Claro que el lugar es santo, como lo dije, su presencia llega y el lugar se vuelve santo, pero su presencia habita también en mí. Por lo tanto, debe haber una santificación. Amén. Pastor, mire, yo he visto que cualquiera ministra en el altar. Y eso no es correcto porque el altar es santo, el altar es un lugar consagrado. Está bien, lo creo firmemente, pero a veces permitimos que cualquier cosa entre en este templo. Cualquier cosa entre en este templo. Vemos lo que se nos antoja, oímos lo que se nos antoja, comemos lo que se nos antoja y hacemos lo que se nos antoja, pero sí estamos pendientes de quién se sube en el altar y no estamos pendientes de lo que entra a este templo. Yo soy el templo de Dios. Y si de algo usted debe estar pendiente es de su templo. ¿Qué entra?
No, pastor, yo creo que ningún borracho debe estar tocando en el altar, ningún adúltero debe estar tocando al altar. Y estamos más pendientes de lo que entra a ministrar un altar, si son santos, no son santos, si son pecadores, no son pecadores, si tienen pecados ocultos, no tienen pecados ocultos. Pero Satanás ha sido tan sutil que ha perdido de vista, ha hecho que perdamos de vista de que yo soy el templo del Espíritu Santo, que así como quiero cuidar el altar de la iglesia, debo de cuidar este altar. Que en este altar no se suba cualquier cosa. Que en este altar no se suba una doble vida. Que en este altar no se suba la hipocresía. Que en este altar no se suba la ofensa. Que en este altar no se suba la amargura. Que en este altar no se suba la envidia. Mi corazón es un altar. Yo soy el templo de Dios. Mi corazón es un altar. Pero estamos más pendientes de quién se monta aquí que lo que se monta acá. Tú debes ser santo. Y hemos sido llamados a ser santos. Si tú vives en santidad y has consagrado tu corazón como el altar para Dios, usted no tendrá problema de servir en cualquier lugar donde lo pongan. ¿Me entiende? Amén. Él habita en este templo. Él habita aquí, en mi corazón. Por eso siempre hay un llamado del cielo en nuestro interior. David dijo, oí tu voz desde aquí adentro. Tu rostro buscaré. Somos el templo de Dios. Cuidemos qué se sube a este altar. ¿Qué permito subir a este altar? Puede ser un ídolo. Escucha bien lo que voy a decir. O puede ser un pésimo sacrificio. Puede ser una mala ofrenda. Puede ser la ofrenda de Caín que yo esté montando aquí. Puede ser el becerro que colocaron los 850 falsos profetas de Baal aquí. Por eso digo que más pendientes debemos estar de nuestras vidas que del que está al lado suyo. Porque a veces criticamos el pecado que se ve. ¿Y quién habla de los ídolos que guardamos aquí adentro? ¿Quién habla de los males que permitimos que entre a este templo? Amén. Y eso, perdone lo que voy a decir, pero eso incluye hasta su comida. Su comida. Usted es el templo. Así que contrólese al comer. Escoja bien qué comer. Hoy, pastor, es que me encanta la pizza, me encanta el KFC, me encanta la Coca-Cola. Uy, los tallarines, me encanta el dulce, me encanta el... Usted se va a morir rápido. Y después, pastor, venga, ore por mí. ¿Por qué? Tengo subida el azúcar. Pastor, venga, ore por mí porque se me subió la presión. Pastor, ore por mí porque tengo como unas piedras en los cálculos. Es que la persona nunca toma agua, se hidrata con Coca-Cola, imagínate. Pero ahora sí, que Dios sane todas mis irresponsabilidades. Pastor, ore por mí que se me está cayendo el cabello. No, el problema es suyo, es que usted piensa demasiado. Usted anda estresado, afanado, anda con ansiedad, solo piensa en el problema. ¿Cómo quiere que no se le caiga el cabello? Por eso usted me pedirá que ore y el cabello se le va a seguir cayendo. Se le va a seguir cayendo. No sé si me explico. Amén. Amén. Ay, pastor, no puedo subir las escaleras. Pastor, ¿por qué no hace algo más fácil para subir? Mi culpa no es que usted no haga ejercicio. Mi culpa no es que usted no camine, que no ejercite esos músculos y esas articulaciones. No es mi culpa que ya a los 20 años no pueda subir las escaleras. Que medio se agacha y si se agacha no sube. Entra a los 30 y se marea. Digan conmigo, reprendo el diablo. Voy a cuidar este templo. Así como cuido mi corazón, también cuide su alma. Deje de estar hecho el melancólico. Deje que cualquier cosa lo ofende.
Deje de estar hecho el sentimental, el emocional. Y mira, me sacó la lengua, me voy del país porque ese hermano me sacó la lengua. Santifique esa alma. Amén. Amén. Pastor, ¿y cómo lo hago? Aquí. Su mente debe estar fuerte. Su mente debe estar fuerte. Una mente fortalecida puede ejercer control sobre su alma. Amén. Por eso Jesús nos dijo que Él nos ha dado poder, amor y dominio. Dile que a tuyo, si usted es explosivo, a usted le falta el dominio. Tiene un mal temperamento, le falta el dominio. Dominio propio. Si no puede controlarla sin hueso, le falta dominio propio. Diga conmigo, soy el templo. Amén. Y último punto, duros de servicio. Verso 51, ya voy terminando. Después de haber dado todo el mensaje, Esteban termina con lo siguiente: duros de servicio. Servicio está en la parte de aquí atrás. La nuca cubre la vértebra aquí atrás. Duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos. Cuando usted conoce el método de la circuncisión, usted se dará cuenta que en el miembro del hombre le quitan una tela. Cuando Esteban habla de incircuncisos de corazón y de oído, está diciendo que hay algo que cubre el corazón y que cubre el oído. Vosotros, escucha esto, yo estoy muy poderoso. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Verso 54. Oyendo estas palabras se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron a una contra Esteban, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Verso 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban declaró que aquellos que se creían santos y piadosos estaban resistiendo al Espíritu Santo. Es muy triste de engañarnos en una religión. Ellos no sabían que estaban resistiendo al Espíritu Santo hasta que alguien lleno del Espíritu Santo se los tuvo que decir. El deseo de Esteban no era solamente incomodar los corazones de los fariseos. El deseo de Esteban era que los fariseos se convirtieran al Evangelio. Pero no habrá arrepentimiento a menos que haya una confrontación en nuestra vida y en nuestros corazones. Por eso Esteban declaró que eran duros de servicio e incircuncisos. Esteban estaba hablando de su falta de humillación y de la dureza en sus corazones. Había un velo en sus corazones porque no querían reconocer a Jesús como Rey y Salvador. Que no nos ocurra esto, iglesia. Lo que Esteban estaba anunciando es cómo el Espíritu Santo desde el principio se había encargado de revelar a Jesús a su pueblo. Pero sin embargo, desde el principio Jesús fue rechazado por los duros de corazón. No solamente es venir a la iglesia, es que Cristo se nos revele.
que Cristo se nos revele. Dios desea llenar a sus discípulos con el Espíritu Santo para que proclamen este glorioso evangelio con poder y con autoridad. ¿Dónde están los discípulos del Señor? Dios desea llenarte para que proclames este evangelio con poder y autoridad. Hombres y mujeres que no sean intimidados por religiones. Hombres y mujeres que conozcan la verdad. La labor del Espíritu Santo es revelar a Jesús. Y oramos para que no seamos encontrados con un corazón duro. Yo quiero a Jesús. Diga conmigo, yo quiero a Jesús. Iglesia, no persigamos falsas unciones. No persigamos falsas enseñanzas que lo único que hacen es inflar el ego de la gente. Persigamos a Jesús, la palabra que nos revela a Jesús. No rechaces a Jesús, no rechaces a aquel que puede librarte del pecado y de toda inmoralidad. No rechaces a tu proveedor. Si todavía escucha esto, si todavía estamos siendo esclavos del pecado, del afán, es porque posiblemente estamos rechazando a aquel que nos puede librar. Estamos rechazando a nuestro libertador. Si todavía seguimos esclavos del pecado, es porque hemos resistido al Espíritu Santo y no hemos querido que Cristo se nos revele. Lo hemos rechazado. Hemos estado en la iglesia simplemente para que alimente nuestro ego. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Pero no hemos tenido una vida rendida al señorío de Jesucristo. No hemos permitido que el Espíritu Santo nos revele a Jesús. ¿Qué es lo que hace Esteban? ¿Y qué termina Esteban hoy de hablarnos? Esto es un llamado a volvernos al Espíritu Santo, a buscarlo para que Jesús sea revelado. Veo que Esteban lo único que desea o que deseaba es que los fariseos conocieran a Jesucristo, que los fariseos se convirtieran al Rey de Reyes, pero lamentablemente fue apedreado, fue golpeado y fue arrebatado de esta tierra. Ahora, escuche lo siguiente y termino, póngase de pie. El Salmo 2 habla, David, sobre cómo los reyes de la tierra se unen para ir contra el ungido, contra Jesucristo. Salmo 2 presenta a Jesús como el rey y el gobernante de toda creación. Lo que llevó a Esteban a ser apedreado, escuchen lo que le voy a decir, lo que llevó a Esteban a ser apedreado no fue el hecho de que Esteban haya confrontado acerca del templo o de las tradiciones de Moisés. Lo que llevó a la religión y a los fariseos a apedrear a Esteban fue lo que él vio. Cuando Jesús dijo que él era el rey, la religión lo detestó y lo rechazó completamente. La religión no aceptaba que Jesús era el rey de toda la tierra. Pero resulta que cuando el cielo se abre ante Esteban, él dice: veo la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Eso encolerizó a la religión, de que aún encima de las piedras que le estaban tirando a Esteban, él pudo ver a Jesús a la diestra del Padre como Rey de Reyes. Al escuchar los fariseos de la Biblia, dice que se taparon los oídos y se enfurecieron, arremetieron contra él y le tiraron piedra hasta que muere. Si hay algo que odia este sistema, y principalmente el espíritu del anticristo que está detrás de todo sistema, que está detrás de toda esta agenda, que está detrás de toda esta élite, no es otra cosa que el espíritu del anticristo controlando este mundo. Odia al Rey de Reyes. Por eso se levantarán gobiernos, se levantarán hombres y mujeres, consultarán unidos contra el ungido. Odian la iglesia que proclama la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Satanás se ha encargado de fabricar muchas religiones, tratar de avergonzar esta. Muchos niegan que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Muchos niegan que nadie irá al Padre si no es por Él.
y muchos buscan fraguar otros caminos. No hay, no es otra cosa que la religión odiando al Rey de Reyes. Solo hay un camino. Él es la verdad, Él es la vida, y nadie irá al Padre si no es por Jesucristo. Y toda religión que predique otra cosa es falso. Es falso. Predicar este evangelio incomodará a las religiones. Incomodará a las religiones. Si usted está bien firme en la fe y conoce la palabra, y a su puerta llega un testigo de Jehová, un mormón, un católico, usted va a verse. Usted va a darse cuenta cómo se incomoda. ¿Cómo se incomoda? No es que nos dijeron eso. No me digan lo que le enseñaron. Su Biblia es la misma que la nuestra, la Reina Valera 1960. ¿Qué dice? Jaque mate. No saben qué responder. Ya conmigo, solo hay un camino, y es Jesucristo. Que no resistamos al Espíritu Santo. Habrá muchos, dijo Jesús, con señales, con prodigios, que se le apareció fulano, sultano, mengano. Pero dijo Pablo, si alguien aparece con otro evangelio, sea anatema. Pero solo hay uno, un camino, y es Jesucristo. Y por la gracia de Dios, Él nos ha llamado a este caminar.